A veces, la vida entera parece un torbellino que no pregunta si estamos listos o no. Nos arrastra con noticias inesperadas, con pérdidas que no entendemos, con silencios que pesan más que cualquier grito. Y en medio de ese torbellino, surge una pregunta que nos empuja a detenernos. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra cada corriente, aprendiéramos a respirar en medio de ellas? La calma no es una debilidad, es un lenguaje oculto que la existencia reconoce. Tranquilízate y todo se alinea. No, es una frase ingenua, es un recordatorio de que cuando el alma deja de pelear contra las sombras, empieza a descubrir la forma de la luz. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Cuando me calmo, la vida me habla. Al hacerlo, no estarás escribiendo para mí, sino para ti. Será tu compromiso íntimo con esta travesía estoica. El verdadero poder comienza donde termina la confusión. Cuando la mente se aquieta, el ruido del mundo se reduce a lo que en realidad es, un eco que ya no nos domina. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces no es la situación la que nos duele, sino la historia que construimos alrededor de ella? Una mirada tranquila cambia incluso la herida más profunda, no porque la borre, sino porque la coloca en un lugar que deja espacio para vivir. El estoicismo enseña que no podemos decidir el viento, pero sí la orientación de nuestra vela, y esa elección no ocurre en el caos, ocurre en la serenidad. Allí donde otros solo ven azar, nosotros comenzamos a ver estructura. Allí donde otros dicen injusticia, nosotros descubrimos límites. Desde ese lugar, la vida empieza a colaborar de manera secreta, como si siempre hubiera estado esperando a que dejáramos de exigir y empezáramos por fin a escuchar. Hay una frontera sagrada que separa lo que depende de nosotros de lo que jamás estuvo en nuestras manos. Y cruzarla sin darse cuenta es la raíz de muchas heridas que pudimos evitar. Cuando intentamos ordenar el mar, perdemos el timón. Cuando intentamos atar el viento, soltamos la vela. La serenidad no pide renuncia al esfuerzo, pide precisión. Que el coraje se aplique donde tiene sentido y que la aceptación abrace lo que no cambia con un grito. ¿Cuántas veces te has roto intentando convencer a la realidad de que se comporte como tu deseo? El alma encuentra su tamaño verdadero cuando decide no juzgar al mundo por un contrato que nunca firmó. Allí, en ese límite claro, la libertad deja de ser un eslogan y se vuelve un cauce. Se elige el juicio, se elige la palabra interior, se elige el silencio que no se humilla. Y de pronto, la vida deja de parecer enemiga, no porque se vuelva dócil, sino porque deja de ser culpable de promesas que nunca hizo. Imagina que llevas años reclamando al azar que no sea azar, a la lluvia que no moje, al ruido que no suene. Ese juicio es el que incendia la casa, no la tormenta. Cuando sueltas esa exigencia, algo se recoloca por dentro. El mismo hecho que ayer parecía una injusticia cósmica, se revela como un dato con el sentido que puedes trabajar. No cambia el cielo, cambia la relación. Y al cambiar la relación, aparece una forma de entendimiento que no habías probado. El mundo deja de ser un tribunal y se convierte en un terreno. Desde ahí, las piezas dispersas se alinean como si alguien hubiera levantado el plano de una arquitectura escondida. No es magia, es proporción. La mente, menos ardiente, deja de convertir cada contratiempo en ultimátum y empieza a leer señales donde antes solo veía amenazas. ¿Qué pasaría si hoy decidieras no confundir más esos reinos? Escríbelo en los comentarios. Hoy elijo distinguir y descansar en lo que sí depende de mí. Hay un orden que no suele obedecer a nuestro calendario y sin embargo sostiene como una costura invisible todo lo que parece suelto. Llámalo logos si quieres, no una fórmula, sino una respiración del mundo que nos precede y nos excede, una gramática silenciosa que organiza incluso aquello que parece arbitrario. A veces,
Lo que de cerca es ruptura, de lejos es unión. Lo que a ras de suelo es ruido, desde cierta altura es música. Tranquilizarse no es abdicar, es afinar el oído para escuchar esa armonía subterránea que continúa, incluso cuando nuestra voluntad tropieza. Cuando las pasiones bajan el volumen, la realidad por fin puede hablar. Y entonces intuimos que lo que llega, aunque no nos consulte, llega con firma. Una marca de sentido que no somos nosotros, pero a la que pertenecemos. En lugar de forzar puertas, empezamos a caminar los pasillos que ya estaban abiertos, esperando a que dejáramos de empujar. La vida coopera cuando dejamos de pensarla como una máquina que debe responder a nuestros botones y la tratamos como un río que nos invita a aprender su corriente. Ese cambio de relación no mata el deseo, lo educa. Observa lo que parecía un capricho del destino. Con la mente encendida por la ansiedad, cada giro se vive como agresión. Con la mente serena, los mismos giros revelan una secuencia que encaja con algo mayor. No hablo de conformismo, hablo de inteligencia emocional en estado contemplativo, del arte de escuchar antes de afirmar, de preguntar antes de imponerse. Es en esa escucha donde las coincidencias dejan de ser casualidades y se vuelven señales de navegación. ¿Has sentido alguna vez que, al soltar la prisa, el camino se ordenaba solo? Escríbelo en los comentarios si lo reconoces. Bajo el volumen de mis pasiones para oír el logos. Apatheia no es frialdad, es calor bien conducido. No es negar lo que sientes, es negarte a ser arrastrado por ello. La pasión desbocada te promete poder y te entrega cansancio, te promete claridad y te deja ciego. Cuando el oleaje interno se calma, el horizonte reaparece. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tus ojos han dejado de ser una tormenta. Desde ese claro en el bosque, el insulto se vuelve información. La amenaza se transforma en dato. La humillación revela el límite ajeno que no tienes por qué adoptar. La vida coopera con quien no enciende fuegos innecesarios. Las chispas que antes detonaban incendios ahora se apagan solas o prenden la luz correcta. No se abandona la intensidad, se la consagra. La apatheia es esta consagración, sentir con toda el alma, pero sin perder el timón. Hay una dignidad silenciosa en quien decide no reaccionar a cada provocación, como quien sabe que su paz es un patrimonio que no se negocia en mercados ruidosos. En ese silencio activo, lo que parecía urgencia se revela como prisa prestada. Lo que parecía ataque se desnuda como simple movimiento del mundo. La serenidad no elimina los golpes, pero los convierte en ritmos que puedes bailar sin romperte. Y es ahí donde todo se alinea, deja de ser consigna y se vuelve experiencia. Los mismos hechos, bajo otra mirada, componen una figura distinta. No han cambiado ellos, has cambiado tú. Dilo en los comentarios para fijarlo en tu carácter. Siento sin obedecer a mis impulsos. Esa frase no te enfría, te fortalece, no te aparta, te ubica en tu centro, donde la claridad manda y la reacción pierde su trono. Mirar desde arriba no es despreciar lo cercano, es salvarlo de la distorsión del instante que todo lo agranda o lo deforma. La mente agitada dramatiza cada contrariedad como si fuera un final definitivo. La mente serena la coloca en su lugar dentro de un mapa más amplio, donde nada agota el sentido por sí solo. La perspectiva cósmica es esa altura que recuerda la escala real de las cosas, lo bastante pequeña para la humildad, lo suficientemente grande para la virtud. Desde ahí, el dolor no se niega, se sitúa y al situarse pierde su poder de extorsión. Lo que ayer era abismo, hoy es tramo del camino. Lo que ayer era caos, hoy es un cruce con varias salidas. Con esa proporción, la vida deja de chantajearnos con urgencias falsas y nosotros dejamos de negociar nuestra paz por dramas prestados. La altura no enfría, clarifica.
Y la claridad abre pasajes que el pánico nunca encuentra. Hay un alivio hondo en recordar que somos una parte mínima de algo inconmensurable y que precisamente por eso nuestra elección ética importa como una chispa en la noche. La proporción cósmica nos devuelve a lo que sí toca: ser nobles en lo pequeño, firmes en lo difícil, elegantes en lo inevitable. Cuando el yo deja de competir con el universo, recupera su centro y su tarea: hacer bien lo que está delante, sin coronas vacías ni quejas grandilocuentes. Entonces, lo que parecía hostilidad del mundo se convierte en exigencia de altura, y esa exigencia, lejos de aplastar, dignifica. ¿Cómo habría cambiado tu último conflicto si lo hubieras contemplado desde esta altura? Haz de esta pregunta tu práctica silenciosa y deja en los comentarios una frase para anclarla. Subo la mirada para encontrar proporción. Aceptar el destino no es bajar la cabeza, es levantar el alma para colaborar con el pulso profundo de lo que acontece. Fatum no suena a resignación, suena a pacto, un acuerdo secreto en el que dejamos de empujar el guión y empezamos a actuar. Con excelencia en la escena que nos ha tocado, el sí estoico no es servil, es soberano, firma con firmeza en la columna y flexibilidad en las ramas. Entonces ocurre algo que a la impaciencia le parece milagro. Los hechos dejan de irrumpir como intrusos y se convierten en herramientas a favor del carácter. La pérdida que antes vaciaba, ahora se vuelve vaso. La demora que antes desesperaba, ahora marca ritmo. El golpe que antes rompía, ahora talla. No cambian los sucesos, cambia la relación. Y esa nueva relación abre caminos que la queja jamás encontró. Colaborar con el destino no significa amarlo todo al primer intento. Significa tomar posesión de lo que es, para poder transformarlo desde dentro sin violencia inútil. Ese sí no lo regala nadie. Se cultiva en silencio, con una mezcla de ternura y dureza que solo conoce quien ha sufrido y ha aprendido a no convertirse en su dolor. Desde ahí, la vida coopera de un modo casi geométrico. Las piezas encajan, no porque obedezcan, sino porque tú dejas de sabotear su lugar. Lo que antes pedía control, ahora pide presencia. Lo que antes pedía garantías, ahora pide carácter. Escribe en los comentarios para sellar el compromiso. Digo sí a lo que llega para actuar con excelencia. Que no sea un lema vacío, que sea la decisión que sostiene tus días cuando la marea sube y tu timón recuerda su oficio. Cuando la virtud ocupa el centro, la casa interior deja de ser un cuarto oscuro, lleno de muebles valiosos chocando a tientas. La virtud no adorna, estructura. Ordena prioridades, ilumina pasillos, pone cada impulso en su lugar para que nada mande por encima de la conciencia. El mundo seguirá moviéndose con su lógica áspera o dulce, pero quien ha puesto la virtud en el trono ya no queda a la intemperie. Cada golpe se vuelve tono, cada caricia aprendizaje, cada cruce posibilidad de grandeza. La vida coopera con quien se hace digno de su cooperación, no por premio, sino por semejanza de orden. La serenidad virtuosa no atrae objetos, atrae claridad. Y donde hay claridad, siempre hay camino, incluso cuando la noche es espesa. La virtud es exigente, pero no es cruel. Pide consistencia, no perfeccionismo. Pide valentía, no temeridad. Pide presencia, no exhibición. Es el tipo de fuerza que no grita y, sin embargo, transforma a su paso. No promete que no dolerá. Promete que el dolor no decidirá por ti. ¿No es esa la verdadera libertad? Bajo la guía de la virtud, el carácter deja de ser rehén del humor del día y se convierte en raíz. Y con raíces, incluso el viento más duro se vuelve aliado porque enseña flexibilidad sin quebrar. Si resuena contigo, escríbelo en los comentarios. Pongo la virtud en el centro.
no como pose, sino como pacto íntimo con tu propio valor, ese que no necesita permisos para vivir con dignidad. Tranquilízate, no para dormirte, sino para despertar a una autoridad serena que no necesita imponerse para existir. La calma es un instrumento de alta fidelidad. Afina la respiración, organiza el pensamiento, desactiva el veneno de la prisa. En ese punto exacto, la mente recupera su compás y con él aparece una fuerza discreta que sostiene, discierne y decide sin odio. Lo que parecía un mundo hostil se revela como un mundo exigente que pide altura y devuelve sentido. Todo se alinea no porque el cielo cambie de lugar, sino porque el alma deja de tergiversar lo que ve. La claridad no niega las sombras, las sitúa, y al situarlas, la ruta emerge sin necesidad de milagros. Si este giro te habla, escribe en los comentarios, me calmo para ver lo real. Hay un tipo de poder que no se exhibe y sin embargo cambia la manera en que el día entero nos trata. El poder de sostenerse sin prisa, de renunciar sin resentimiento, de avanzar sin ruido. En esa disciplina suave, los acontecimientos pierden su capacidad de dictarnos el ánimo y se convierten en materiales que el carácter trabaja. El azar muestra su estructura, el obstáculo revela su función, la injusticia expone sus límites. No se trata de controlar la vida, sino de escucharla con tal precisión que su lógica, aún áspera, deje de ser enemiga. Cuando el alma se alinea, el cielo vuelve a ser cielo y la tierra vuelve a ser tierra. Y en ese orden sencillo, caminar se vuelve posible incluso en medio de la tormenta. Ancla esta idea con una frase en los comentarios: serenidad como fuerza, aceptación como autoridad. Si hay una promesa en el estoicismo, es esta: la paz interior no cambia las leyes del mundo, cambia el lugar desde el que las habitamos. Desde ese lugar, la cooperación de la vida deja de ser accidente y se convierte en relación consciente. Serenidad como fuerza, aceptación como autoridad, virtud como destino. No es una moraleja, es un punto de gravedad. Cuando lo encuentras, los extremos del día dejan de desgarrarte y empiezas a vivir con una continuidad que no depende del clima ni del aplauso. Lo que llega no te quita, te revela. Lo que se va no te vacía, te ordena. Y cada encuentro, incluso el más áspero, se vuelve ocasión para practicar grandezas sin ruido. Si esto te encaja por dentro, escríbelo para fijarlo. Elijo mi punto de gravedad y actúo desde ahí. Tranquilízate y todo se alinea. No porque el universo gire a tu antojo, sino porque, al calmarse, tu carácter aprende el idioma en que la vida ya estaba hablando. Allí el logos se oye, la apatheia abre el claro, la perspectiva cósmica devuelve la proporción, el fatum se vuelve pacto y la virtud ocupa el trono. No es un camino de trucos, es un camino de profundidad. Requiere honestidad para distinguir lo que depende y lo que no, humildad para escuchar y coraje para sostener la elección cuando nadie mira. La recompensa no es un espectáculo, es una presencia, estar en uno mismo con dignidad. Cierra este tramo dejando en los comentarios tu compromiso final. Camino con claridad, que la vida coopere con mi virtud. Hay una madurez serena que llega cuando dejas de pedirle al día que confirme tu valor y eliges que tu valor confirme tu día. Esa inversión silenciosa cambia el trato con todo, con el trabajo, con el afecto, con la pérdida. Ya no negocias tu paz por trending topics emocionales, ya no hipotecas tu dignidad por una urgencia que mañana ni recordarás. La cooperación de la vida se vuelve estable, porque tu centro deja de ser un turista que todo lo comenta y pasa a ser un hogar que todo lo acoge. La ansiedad, que antes estrechaba el pecho, pierde su monopolio y se convierte en señal útil. Y el miedo, que antes conducía, aprende a ir en el asiento de atrás.
Ancla esta transición con una frase en los comentarios. Mi valor sostiene mi día, no al revés. No es casualidad que, al calmarse, empieces a notar patrones que antes tu prisa te impedía ver. Las mismas conversaciones muestran su estructura, los mismos conflictos revelan su raíz, los mismos deseos enseñan su procedencia. Tranquilizarse no borra el mundo, lo enfoca, y al enfocarlo permite moverse con una economía de gesto que ahorra energía y multiplica eficacia. Entonces, la cooperación de la vida se parece a esto, no a puertas que se abren por magia, sino a llaves que por fin encuentras porque dejas de patalear a oscuras. No hay concesiones al victimismo aquí, hay responsabilidad dulce y firme. Si reconoces esta claridad naciendo en ti, escríbelo para fijarlo. Elijo enfoque sereno y actúo con economía de gesto. Hay preguntas que solo se pueden responder desde la calma, porque cualquier otra voz las contesta con miedo. ¿Qué pasaría si el próximo golpe no fuera interpretado como castigo, sino como materia prima? ¿Y si la demora no fuera condena, sino cadencia? El estoicismo no promete atajos, promete estatura, la que te permite ver el conjunto cuando el detalle grita. A esa altura, el azar se desenmascara como secuencia y la herida como escuela. No eres menos sensible por serenarte. Eres más fiel a lo que sientes porque no te traicionas con reacciones prestadas. Si esta perspectiva te asienta, escríbelo en los comentarios. Con la calma, descubro el sentido de lo que me toca. En esta travesía, lo más difícil no es comprender, es sostener. Entenderás antes de lo que crees que la serenidad alinea. El reto es recordarlo cuando la noche se densifica. Ahí entra el carácter. Elegir de nuevo la claridad cuando la emoción empuja hacia el ruido. Elegir el silencio noble que escucha el logos, la apatía que consagra la intensidad, la perspectiva que devuelve proporción, el pacto con el fatum que te coloca en tu escena y la virtud que da forma a todo. No lo cuentes, practícalo con discreción. El mundo lo notará sin que tengas que anunciarlo. Para sellarlo, deja tu compromiso. Sostengo la claridad incluso cuando duele. Hay un instante casi imperceptible en el que la respiración encuentra su compás y con él, la mente recupera jurisdicción sobre el día. Ese instante no cae del cielo. Lo creas cuando eliges no responder al primer impulso y te concedes 2 latidos más para mirar mejor. Parece poco, pero es un giro completo del piloto automático al gobierno consciente. En ese giro, lo que ayer era fatalidad hoy es material. Lo que ayer era amenaza hoy es información que te orienta. Descubres que no necesitas dramatizar para tomar decisiones firmes, ni endurecerte para proteger tu dignidad. Te vuelves claro sin volverte duro, firme sin volverte áspero. Si esta transición te define, escríbelo y fija la brújula. Respiro, miro y decido desde mi centro. Cuando por fin caminas desde ese punto de gravedad, comprendes que la cooperación de la vida es menos espectáculo y más sintonía fina. No te obedece, te responde, no te adula, te acompasa, y tú, lejos de reclamar privilegios, asumes responsabilidades, distinguir con precisión, aceptar con nobleza, actuar con excelencia. Entonces, incluso el fracaso pierde su máscara de monstruo y se revela como forma extrema de aprendizaje, y el éxito, sin humo, se vuelve confirmación sobria de camino. No hay fuegos artificiales, hay claridad que no se apaga. Cierra este tramo con una frase que puedas recordar cuando arrecie el viento. Permanezco claro, camino con dignidad y sin prisa. Hay una lealtad profunda que te debes. Sostener tu presencia cuando el mundo te empuja a dispersarte. Esa lealtad no se declama, se practica en el modo en que atiendes a lo que sucede sin convertirlo en teatro. Allí nace una elegancia moral que no humilla ni se humilla. Reconoce lo que duele,
preserva lo que vale, descarta lo que sobra. A partir de ese gesto, los días dejan de ser una sucesión de sobresaltos y se vuelven un espacio de trabajo limpio, hondo, silencioso. La cooperación de la vida aparece con su rostro real, exige altura y si la encuentra, devuelve sentido. No estás a salvo de nada, pero estás contigo en todo. Y eso, en el lenguaje del carácter, es invulnerabilidad bien entendida. Si lo sientes, escríbelo y deja huella. Permanezco conmigo, incluso cuando todo arde. Ahora, tómate un segundo y vuelve a escuchar el título con otros oídos. Tranquilízate y todo se alinea. No es un conjuro, es una respuesta adulta al misterio de estar vivos. 6 enseñanzas, una sola dirección. Distinguir con rigor, escuchar el logos, consagrar la intensidad con apatheia, recuperar proporción, pactar con el fatum y poner la virtud en el centro. No hay promesa de control, hay promesa de sentido. La paz interior no cambia las leyes del mundo, cambia el lugar desde el que las habitas. Y desde ese lugar, la vida ya no te ocurre sin ti, ocurre contigo. Deja tu última frase para anclar esta decisión en tu día. Serenidad como fuerza, virtud como destino, camino con claridad. La calma, entendida así, no es refugio para esconderse del mundo, sino una base desde la que tratarlo con justicia. Es una forma de respeto a la realidad tal como se presenta y a tu dignidad tal como se sostiene. Si te precipitas, deformas. Si te detienes con hondura, comprendes. Esa comprensión no te vuelve lento, te vuelve certero. Menos gasto inútil, más precisión. Menos ruido, más alcance. Y con esa precisión, el día se hace habitable, incluso cuando aprieta. No porque duela menos, sino porque ahora sabes dónde poner cada cosa y dónde ponerte tú. Es una arquitectura invisible que sin proclamas mantiene en pie lo que merece durar. Tal vez, después de todo este recorrido, queda una pregunta suspendida. ¿Serás capaz de recordar esta claridad cuando nadie te mire? Si la respuesta es sí, no lo grites, empieza a vivirla. Vuelve a la frontera entre lo que depende y lo que no. Escucha el logos sin impaciencia, cuida tu apatheia como quien cuida un fuego limpio. Sube la mirada hasta la proporción. Di sí al fatum con nobleza y vigila la virtud como quien protege su casa. Entonces, la promesa se cumple a su modo. La vida no te obedece, coopera contigo. Deja tu sello final, breve y firme. Hago espacio a la claridad, camino con virtud, sigo en calma.